Y llega el momento de analizar en clave de inteligencia económica lo que está a punto de ocurrir. Está convocada la comparecencia ya del presidente Trump justo cuando cierre Wall Street, 4 de la tarde, hora de Washington, para anunciar aranceles que entrarán en vigor de forma inmediata. Y prácticamente de forma inmediata también van a responder muchos de los países señalados. Puede que sean todos los países del mundo los que padezcan los nuevos aranceles de Donald Trump. El equipo está ultimando los detalles. No ha trascendido prácticamente nada. Se habla de un arancel general que puede subir hasta un 20% para todo el mundo. Pero a falta de confirmación, lo que han hecho los países, lo que están haciendo las empresas, es intentar calibrar el escenario al que nos enfrentamos. Y fíjense qué curioso. Ya no hablamos de incertidumbre, sino que incluso cuando ya se conozca el detalle, podremos buscar que la claridad estabilice los mercados. Eso al menos en el lado de los mercados financieros. Para las empresas puede ser otra guerra. Bueno, trabajando a ambos lados del Atlántico está nuestro invitado capital, es estratega internacional para el sector privado y público. Juan Verde, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. No sé si escucho a Juan, le veo perfectamente en nuestra emisión en streaming, pero no te escucho, Juan, buenos días. Pues por alguna razón no escucho a Juan. Vamos a intentar conseguir que ese canal de sonido se libere antes de que se liberen los aranceles, si me permiten las bromas, para escuchar a Juan Verde en este análisis que hoy todos estamos realizando. Parece que ya podemos. Tenemos algún problema de Ahora sonido, ¿no? perfectamente, Quito la Juan. cámara. Me escuchas a mí, ¿verdad? Buenos días. Sí, Bueno, muy buenos días. vamos a empezar por el lado americano, si te parece. ¿Cómo ves que se sienten los americanos viendo que hay una barrera que está a punto de crecer para la mayor parte de los productos que importa Estados Unidos y que puede encarecer muchos, no solo de los materiales para fabricar dentro, sino los productos que consumen los americanos? Sí, efectivamente, en Estados Unidos, en Washington, lo vemos con muchísima incertidumbre. Sobre todo, puede ser un verdadero golpe para Europa, puede ser un golpe de boomerang para la economía estadounidense, donde obviamente va a tener un impacto inflacionario. Se puede esperar una reciprocidad por parte de la inmensa mayoría de los países con los que Estados Unidos tiene una relación comercial importante, y esto puede ser una declaración simbólica de guerra comercial, porque en parte para los norteamericanos va a aumentar los precios, para las empresas va a bajar la rentabilidad, va a crear incertidumbre, se van a parar las inversiones, y esto podría incluso tener un impacto negativo en la generación de empleo. Desde luego, para mí, algo de lo que no se está hablando también es el hecho de que puede ser un verdadero regalo para China, que haga que la Unión Europea busque alternativas al mercado estadounidense, por mencionar algunos de los impactos negativos que puede tener esta guerra arancelaria. Hmm. Observando el fondo de la cuestión, lo que la Casa Blanca defiende, y es pensar en que América vuelva a ser grande de nuevo en la competencia de fabricación, aquí tenemos un desafío grande y es que no se instala una industria de hoy para mañana en un país, ¿no? No, efectivamente, de manera inmediata va a significar un golpe para el bolsillo del consumidor norteamericano. Ese intento de reducir el déficit comercial de Estados Unidos con otros mercados es una buena intención, pero no ocurre de la noche a la mañana, y desde luego no ocurre enfrentándose a los países que hasta ahora han sido sus mejores y más fieles aliados históricos. Me refiero a la Unión Europea, me refiero a México, que es el mayor socio comercial de Estados Unidos. Me refiero a Canadá, un país que siempre ha sido un aliado incondicional de Estados Unidos. Creo que a corto plazo va a tener un impacto muy negativo para la economía estadounidense, y desde luego es el final de esa globalización que conocíamos. El mundo a partir de ahora, creo que desde un punto de vista económico se marca un antes y un después. Hmm. Eso que citas, Juan, es uno de los elementos más distorsionadores. No cabía esperar que el mayor impacto se produjera en los socios en lugar de los adversarios. Todo el mundo esperaba que se dirigiera más contra China y China incluso puede aparecer como uno de los beneficiados. Totalmente, yo creo que vamos, va a tener un impacto directo, por supuesto, para la industria automotriz en Alemania, para la industria de lujo en Francia, para España en particular, ¿no? Para el País Vasco en la industria automotriz, o incluso agroalimentaria en el sur de España, ¿no? Pero todo esto tiene un impacto negativo para Estados Unidos en su relación tradicional
con sus aliados, que yo creo que va a ser, nos va a llevar a una escalada de conflicto comercial alrededor del mundo. Y esta política comercial de Trump, desde luego, va a crear más incertidumbre en un momento en el que lo que busca el votante norteamericano que votó por el señor Trump es todo lo contrario. Busca estabilidad, busca empleo y busca que Estados Unidos vuelva a la senda del crecimiento económico. Desde luego, esto puede tener un impacto en ese relato. El mundo entero intenta entender a Donald Trump. Se habla de que es un presidente transaccional que opera el Estado como si fuera una política de negocios, ¿no? La dirección de una empresa. Pero claro, en términos de negociación, Juan, siempre se buscan acuerdos win-win. Y aquí estamos hablando de un lost-lost, ¿no? De perder-perder, porque las contramedidas que pondrán en marcha bloques como la Unión Europea ha anunciado van a hacer daño a los propios europeos también, ¿no? Sí, y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en estos momentos no existe ningún tipo de oposición política en Estados Unidos. El presidente Trump tiene control no solo sobre el Senado, el Congreso, la Casa Blanca, incluso sobre la Corte Suprema, pero es que dentro de su propio partido incluso no hay nadie que le haga recapacitar. Está rodeado de asesores que saben decir sí muy bien y que no son capaces de comunicar el impacto que puede tener esto para la economía norteamericana. No dudo que su intención es buena, desde luego, y ojalá le vaya bien en estas políticas que a priori para la inmensa mayoría de los economistas y las personas que estamos en Washington analizando esto no vemos cómo esto puede ser un win-win para nadie, ni siquiera para Estados Unidos. Bueno, hago llamada a tu expertise como asesor de gobiernos americanos y le damos la vuelta. Si te pidiese el gobierno europeo que le asesorases, Juan Verde, en la respuesta en las contramedidas, ¿qué le dirías a la Comisión? ¿Qué es lo que debería o no debería hacer? Pues desde luego sería una situación difícil porque soy norteamericano y he vivido en este país durante los últimos 40 años, pero si lo tuviese que asesorar al gobierno europeo desde un punto de vista objetivo, les diría que la economía europea, particularmente Alemania, depende del comercio internacional. Cualquier interrupción en la cadena de suministro, en el comercio global, va a tener una serie de impactos negativos en la recuperación económica de Europa y por consiguiente van a tener que considerar otras opciones como es un acercamiento mayor a China, intentar convertir la economía europea en una economía mucho más diversificada, que incluso pueda ser una economía no solo volcada a vender productos a Estados Unidos, sino también convertirse en un aliado de China para disminuir la potencial inestabilidad económica y fomentar el crecimiento. Entonces creo que no nos queda más remedio a los europeos que ser pragmáticos y hacer todo lo posible para que en sectores claves de la economía, el sector automotriz, aeroespacial, lujo, agroalimentario, siga creciendo, siga generando empleo y estabilidad económica. No nos queda más remedio que apostar por una diversificación de la economía y los parámetros de incondicionalidad con Estados Unidos tienen que ser cuestionados. Pues ya que lo citas, apelo también a tu lado estadounidense. ¿Hasta qué punto del futuro te atreves a atisbar? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar en Estados Unidos en los próximos años? ¿Cómo ves el midterm, el mandato medio que puede pasar hasta entonces y después? Yo veo dos caminos. Uno, estoy yo absolutamente equivocado. El presidente Trump ve algo que no ven el resto de los economistas o incluso los fondos de inversión, BlackRock, Blackstone, Bank of America, Citibank, que en sus informes económicos de cara al futuro ven la situación económica de Estados Unidos con gran incertidumbre. Si él tiene razón, la economía va bien, en los próximos 2 años puede ser una consagración de su mandato, tiene mayoría absoluta. Si no, yo creo que lo que está ocurriendo va a tener un impacto negativo en la economía estadounidense, en la generación de empleo, y esto puede pasarle factura política en las próximas elecciones de medio término, que falta 1 año y medio, o sea que tampoco estamos hablando de esperar mucho más. Y eso puede crear una situación de impasse donde se vea absolutamente limitado en su capacidad de gobernar en los siguientes 2 años. Así Eso que no es habrá que monitorizar posible. los datos económicos, ¿no? Ayer mismo veíamos contracción en la industria americana, brotes inflacionistas. Habrá que ver si el riesgo de recesión para la primera economía del mundo es real, ¿no?
Totalmente. Yo creo que una guerra comercial de Trump puede provocar mucha volatilidad en los mercados. Creo que esta serie de medidas tan agresivas puede tener un impacto en la confianza de los inversores extranjeros en Estados Unidos, en los mismos norteamericanos y empresas que ante la incertidumbre deciden no invertir, pueden reaccionar con pánico y la bolsa, desde luego, puede verse afectada. Los fondos de inversión pueden ver esto todo con preocupación y podría acelerar una posible um, crisis económica en Estados Unidos. Desde luego, puede generar una gran desaceleración de la economía. Pues es una visión estimulante e informada de los riesgos que tenemos delante en un día tan señalado como hoy, con Juan Verde, estratega internacional para el sector privado y público. Gracias, Juan.